Ya, gracias. Ya, ingeniero. Bueno, la anterior clase hemos quedado en la determinación de la granulometría mediante el método hidrométrico. Bueno, entonces, que pasa en la malla 200 para obtener las partículas menores a esa malla, el método también llamado el método basado en la ley de Stokes. Dentro de estos métodos tenemos el método hidrómetro, tenemos el método de la pipeta y el método del sifoneado. Son tres métodos que se utilizan. En nuestro medio es el método de hidrómetro. En el año de 1926 se aplicó esta fórmula, ¿no es cierto? Me has dicho este método de la granulometría. Y en el año 1927 por Boyopus y luego en el año 1970 aproximadamente por el doctor Arturo Casagrande. Entonces a partir de ahí justamente sigue vigente este ensayo de hidrómetro de Stokes. ¿Esto qué quiere decir? Que un cuerpo, ¿no es cierto?, en un medio continuo, la caída del cuerpo estará en función del tamaño y del peso de cada elemento. Entonces, se realiza tomando una pequeña muestra. Aquí quería decirles, para hacer este ensayo de geometría se toma la muestra que pasa en la malla número 10. Con eso bueno, pero sin embargo, estos suelos finos adheridos entre sí. Entonces, lo que hay que hacer es adecuadamente y dispersarlas. Significa separar a las partículas que están juntas entre sí. Bueno, vamos a explicar paso a paso el ensayo. Primeramente se tamiza en la malla número 10, suelo 10. Luego esa muestra se humedece con agua y se lo deja reposar. O sea, tiene que significa que tiene que estar completamente húmedo la partícula. Unas 12 horas, a veces un poco más, para que esté totalmente hidratado el centro de la partícula. Una vez realizado eso, entonces se le echa un poquito más de agua y se hace una pasta. Y para eso pueden utilizar inclusive los equipos que hay para hacer jugos, una batidora. Entonces, una vez realizado ese suelo preparado de esta forma, entonces, a la vez sería un cilindro, pueden ver. Esta es una probeta graduada de 1000 mililitros, o sea, 1 litro. Y este es el aparato que llamamos el hidrómetro. Es un bulbo de vidrio que tiene una escala aquí. Entonces, lo que se hace es preparar el fluido, el agua que está aquí, ¿no es cierto?, es preparado con dispersante. El dispersante es un compuesto químico que los separa las partículas que están adheridas entre sí. Y para eso se utiliza un producto que se llama cuadrófos, con Q, cuadrófos, o también llamado hexametamosfato de sodio. A veces este producto es bastante difícil conseguir en el medio, solamente lo venden en casas especializadas, pero si no hubiera este producto, pueden utilizar
el silicato de sodio. El silicato de sodio se le pone unas cuantas gotas de agua oxigenada para que actúe mejor. La agua oxigenada, eso de curarse, se le pone unas cuantas gotitas que ayuda a dispersar. Entonces, bueno, se tiene entonces la muestra, perdón, el fluido con el dispersante, y luego la muestra preparada se lo vierte con compuesto personal. Luego, lógicamente que tiene que ser un poquito menor, porque esta marca de 1000 se la pone un poquito menos, la muestra a la probeta, entre unos 3 o 5 minutos, tapando justamente esta parte de acá con la palma de la mano, corcho o bien con cualquier elemento y se lo bate de diferentes lados, ¿no es cierto?, para removiendo todas las partículas que están en el frasco, en este frasco. Lógicamente que eso al mezclarse homogéneo, como está dispersado ya con el producto, entonces esto se va a ir separando todas las partículas, por eso hay que batirlo bien. El procedimiento, entonces se complementa hasta la marca. Lo coloca el hidrómetro, este hidrómetro. Lógicamente, cuando el fluido tiene bastante viscosidad con el material suelto, esta escala, cuando se le mete este hidrómetro, lógicamente va a estar flotando, cayendo en función del tiempo, ¿no es cierto? Las partículas más pesadas van a empezar a caer, se precipitan, y luego va a ir disminuyendo la viscosidad del fluido. Este bulbo va a ir entrando, metiéndose cada vez más adentro. ¿Qué cosa? Entra en escala y el tiempo que está transcurriendo para que ocurra eso. Entonces, en el ensayo, se puede preparar la muestra, colocar la muestra en la probeta. El tiempo y la cantidad que entra, porque esta graduada tiene divisiones, estamos contando no sé cuántas divisiones se está entrando en unidades de tiempo. Entonces se sigue un seguimiento con un cronómetro, en función de tiempo. De ese modo obtenemos todos los datos que requerimos y vamos a hacer un cálculo. Entonces, primeramente, ¿no es cierto?, la velocidad es igual a la longitud sobre tiempo. Lógicamente que la velocidad de la partícula más pesada va a ser mucho mayor y se va a precipitar en menor tiempo. Luego, la velocidad lo calculamos por esta fórmula. Por esto. 2 por gamma su S es el peso específico de los sólidos, menos el peso específico del agua. En este caso, ¿no es cierto?, como está con dispersante, pues va a haber una variación en la viscosidad del agua, se coloca 1. Entonces, 9, es la viscosidad del fluido con el cual estamos trabajando. D es el diámetro de la partícula, y entre 2 todo al cuadrado. Entonces, despejando esto, tenemos que el diámetro equivalente es por la viscosidad del fluido, por la velocidad del sólidos, por el peso específico del agua. Encontramos el diámetro efectivo. Básicamente, después, como hay que, en este caso, siempre hay que hacer hay que referenciar el valor a 20 grados centígrados. Hacemos corrección por temperatura. Y también hacemos corrección por menisco. Obviamente, después de que calculamos esto, hacemos las correcciones correspondientes. Entonces, estas son las correcciones para corregir la corrección del menisco, la corrección por temperatura.
Ahora, si uno no quiere corregir, ¿qué se hace? La probeta que está con el fluido en amarillo, un recipiente con agua a 20 grados centígrados. Agua de grifo aquí en Santa Cruz aproximadamente 26 grados centígrados, entonces le coloco unos cubos de hielo, entonces se le mantiene a temperatura de 20 grados. Entonces, en ese caso, no necesita hacer corrección por temperatura. Lo único que va a corregir es por corrección por menisco. Para poder, digamos, este ensayo, tienen que hacer una secuencia, tienen que leer, está en el manual, paso a paso el procedimiento. Y, lógicamente, parte de eso, a veces se toma como un valor de grado específico al 2.65. Por lo mejor es el ensayo real del suelo que estamos trabajando, la grado específica, eso es, que normalmente está alrededor de 2.5, 65, pero hay que obtener el valor real. Bueno, entonces, con eso, con los diámetros efectivos que estamos obteniendo, vamos a trazar podemos prolongar la curva de la compactación. Por ejemplo, aquí, pongamos que tengamos solamente partículas de malla de 200, yo conociendo por el ensayo que se hace de donde puedo obtener partículas menores y obtener más prolongado. Ya en todo con partículas menores de malla de 200. Ese método de hidrómetro. Ahora, tenemos también otro método, que es el método de la pipeta. Es un método aplicado o introducido por las Fuerzas Armadas Americanas y también algunos países en América Latina han adoptado ese método, especialmente en México. En México utilizan el pipeta para poder calcular para compartir las menores a la malla 200. El método del sifoneado. El método del sifoneado es un método propuesto por Raúl Valle Roda, que es un investigador boliviano que ya falleció, pero su método está aprobado por las normas ASHO. Ahora, antes se llamaba ASHO. Entonces, esta norma ASHO y ASTO adoptó también sus normas para hacer nuestra pipeta. El método de sifoneado es un método más simplificado que el método del hidrómetro. Como tarea ustedes van a tener justamente de este capítulo el ensayo de la pipeta, o sea, determinación del ensayo por el método de la pipeta. Esa es uno. El otro es el ensayo de sifoneado, o sea, la determinación de las partículas, ¿no es cierto?, a través del método del sifoneado. Por referencia, para utilizar el método de la pipeta, utilicen el libro Calles, Carreteras. Es un libro que está en español, ven ahí en la calle Sehuane, o si quieren pueden bajar también en internet. ¿Cómo dijo el primer ensayo, ingeniero? Perdón, te confundí. El método del sifoneado, Raúl Valle Roda, por favor. ¿Ya? Método del sifoneado por Raúl Valle Roda. Del análisis granulométrico mediante el método del sifoneado. Autor, Raúl Valle Roda. Pero está en el parte de anexo, está descrito paso a paso todo y toda la teoría, inclusive. Ahora, el otro método es el método de la pipeta.
El método de la pipeta está contenido en el libro Saúl Crespo Villalaz y cimentas. Por favor. Mecánica de suelo de cimentaciones, Saúl Crespo Villalaz. ¿Qué es lo que van a hacer ahí? Sacar un resumen de lo que está ahí, para que ustedes conozcan que hay otros métodos. Lamentablemente no es 8 y casi nadie maneja estos métodos, pero sería conveniente que introduzcamos por el método de la pipeta muy simple para hacer. En cambio, el hidrómetro es un poquito más complicado. ¿Qué es lo que han hecho justamente estos dos autores? Tratar, digamos, de simplificar el cálculo del método de la pipeta. Bien, entonces. Bien. Entonces ahora entramos al capítulo 4 de plasticidad. Bueno, para poder entender lo que es la plasticidad, tenemos que diferenciar dos tipos de materiales. El material granular no tiene plasticidad. Justamente si tenemos dos materiales, ¿no es cierto? Que uno sería los suelos granulares, otros suelos finos, que son los limos y arcillas. Entonces, los suelos finos tienen plasticidad y tienen cohesión. En cambio, los suelos granulares no tienen cohesión. Entonces, la diferencia, como ya hablábamos anteriormente, ¿no es cierto? Entonces, son que tienen, ¿no es cierto? Cuando están influenciados por la presencia del agua de los suelos. En los suelos granulares el agua no, en su atracción molecular entre ellas, por eso no tiene plasticidad. En cambio, las arcillas, sí, pues entonces que la carga eléctrica están dispuestos inversamente, ¿no es cierto?, con la partícula de agua y por tanto se atraen. Eso le da el efecto de la cohesión, de la plasticidad. Que los suelos no tienen plasticidad. Entonces, bueno, para ver cuántos suelos, los límites de esto fue inventado este método entonces los límites de ATB o de consistencia. Dice, estos límites han sido diseñados para servir como indicadores de las propiedades de la fracción de arcilla. En términos generales, se puede definir por consistencia el grado de cohesión de las partículas de un suelo y su resistencia a aquellas fuerzas exteriores que tienden a deformar o destruir su estructura. Imagínense, por eso, si ustedes tienen una porción de arcilla, quieren separarlo de algo que los detiene, que no se desarme. En cambio, la arena, si hacen un movimiento, se desmorona, porque no hay esas fuerzas moleculares de atracción entre sólidos, pero que ahí está actuando justamente la partícula de agua. Hace que, como un nexo que trata de atraer. Ese es el asunto. Entonces, esa es la diferencia entre los dos tipos de materiales. Bueno, entonces, en este caso podemos ver estado líquido, estado plástico, estado semisólido, estado sólido. Entonces, acá vemos, si tenemos un suelo en estado así bien saturado, que se comporta como un líquido viscoso. Si le vamos quitando humedad a este suelo del estado líquido o estado viscoso, digamos así, va a pasar al estado plástico. El paso del estado líquido al estado plástico se llama límite líquido. Y si le seguimos quitando humedad, va a pasar del estado líquido al estado plástico. Y del estado plástico va a pasar al estado semisólido. El límite del paso entre el estado plástico y el estado semisólido se llama límite plástico.
de plasticidad es la diferencia, ¿no es cierto?, entre el límite líquido menos el límite plástico. Entonces se le va a dar el índice de plasticidad. Entonces, este valor del índice de plasticidad nos va a decir si es poco plástico, medianamente plástico o alta plasticidad. Luego, del estado semisólido vamos a pasar al estado sólido. Al paso del estado semisólido al estado sólido llamamos límite de contracción. Y el límite de contracción es la cantidad de humedad con el cual el suelo, no quiere decir que el momento en que el suelo ya no se deforma, quiere decir que está completamente seco, si no tiene una cierta cantidad de humedad. Pero ya no se contrae más. Eso se llama límite de contracción. Bueno, aquí en este esquema podemos ver, ¿no es cierto? Aquí tenemos un volumen. Tenemos primeramente el estado viscoso, el estado casi líquido, podemos llamarlo así. Y luego vamos a pasar al estado semisólido, que desde el punto hasta acá. Entonces el volumen ha venido disminuyendo y ha variado acá y llega a un punto de ahí se mantiene constante, porque ya no varía el volumen. Entonces, si vemos la representación gráfica del límite de consistencia, el límite líquido es el contenido de humedad por debajo del cual el suelo se comporta como límite entre los estados de consistencia líquida y plástica del suelo. El límite plástico es el contenido de humedad que tiene un suelo en el momento de pasar del estado plástico al estado semisólido. El límite de contracción es el contenido de humedad por la cual cesa su contracción de su masa. Ahí, aunque tenga humedad, todavía no se contrae más. La otra parte es el límite de cohesión. En realidad los límites laterales son 5. Límite líquido, límite plástico, límite de contracción, límite de cohesión y límite de pegajosidad. Son 5. Pero nosotros en civil solamente le estudiamos estos 3. Límite líquido, plástico y contracción. Muy rara vez tocamos este límite de cohesión. Y también determinamos el límite de pegajosidad. ¿Qué mide? El límite de cohesión es el contenido. Los tesoros son capaces de pegarse unos con otros. El límite de pegajosidad es el límite de pegajosidad, es el contenido de humedad con el cual el suelo comienza a pegarse a la superficie metálica, como la cuchilla. Esta condición tiene importancia práctica en ingeniero agrónomo, ya que se relaciona con la apertura para adherirse a las cuchillas o discos de arado cuando se cultiva un suelo. Pero nosotros este límite nos concierne en cuanto cuando se utiliza, por ejemplo, un romplado. Digamos, uniformando el suelo cuando se va a pavimentar, entonces utilizamos los discos. Entonces, si está muy húmedo, lógicamente el suelo se va a pegar los discos. Entonces, lo que hace este método es que es necesario adecuado para que en este caso el romplado entre los discos se pegaría de todas las cuchillas, no se pegaría adheridas con arcilla. Entonces, eso es lo que nos determina el límite de pegajosidad. Bueno, ahora, ¿cómo se hacen los límites? Estos son ensayos netamente empíricos. Vamos a hacer la siguiente forma. Primeramente se tiene la muestra. Es muy importante, vamos a hablar primeramente de la humedad, la temperatura de secado antes de hacer los ensayos. Hay que ver si ese suelo es inorgánico, si tiene algo de contenido orgánico, si tiene calizas,
u otros materiales, ¿no es cierto?, que sean de origen orgánico. Entonces, para poder determinar esto, una vez la parte visual, por olor, y también se le puede vertir unas cuantas gotas de ácido nítrico o simplemente ácido sulfúrico. Si hay una efervescencia, ¿no es cierto?, es decir, como echarle un Alka-Seltzer en un vaso de agua, hay efervescencia. En ese caso quiere decir que ese suelo ya tiene materia orgánica, puede tener, o sea, caliza, o en su defecto puede tener alteraciones con la temperatura. Entonces los suelos también pueden ser expansivos. Entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo hacer? Como estamos queriendo determinar su plasticidad, si al suelo lo calentamos mucho, al secar, ¿qué va a pasar? Va a perder sus propiedades plásticas. Así que si este no es inorgánico. Pues imagínense colocarle un suelo que tenga materia orgánica y ponerle a una temperatura de 100, sus cualidades, su plasticidad. Por esa misma razón hay que controlar la temperatura de secado. Si vemos que es de origen orgánico, tiene calizas, entonces la temperatura de secado no debe exceder más de 60 grados centígrados de temperatura. Cuando sea lo posible, secar al aire libre antes de hacer el ensayo. Después ya cuando ya está preparada la muestra, se lo hace reposar para que todas las partículas estén y se preparan. La misma preparación es para los ensayos de límite de contracción, límite líquido, límite plástico y límite de contracción. La misma muestra. Para hacer el límite líquido utilizamos este aparato que se llama el aparato de Casagrande. Básicamente, ¿qué consiste? Fíjense que tiene un platillo de materia de bronce y tienen un eje excéntrico acá. Al levantar la manivela, por el eje excéntrico levanta el platillo y luego una base. Pues se cuenta el número de golpes el número de golpes necesarios para que esta ranura que está hecha en el platillo se cierre. Ustedes ven este esquema, que es un platillo, no necesariamente vamos a llenar hasta la base superior del platillo, no solamente hasta que tenga una altura de 10 milímetros, como ven aquí. Entonces la altura total de esta muestra cortada así tiene 10 milímetros, aquí tiene 2 milímetros y aquí también tiene 10 milímetros la abertura. La altura, la abertura 10 milímetros, aquí también 2 milímetros. Esa es la medida que tiene este ensayo. Entonces esta ranura, colocada aquí la muestra, ¿no es cierto?, de tal modo que la altura máxima tenga 10 milímetros. Y para calibrarla lo hacemos con este ranurador. Esta es una cabecita que tiene 2 milímetros de ancho, la base aquí, y la otra base tiene 10 milímetros, de aquí a aquí, 10 milímetros. Entonces, una vez realizado la ranura con el regulador, empezamos a golpear, moviendo esta manivela que va golpeando el platillo en la base de este aparato. Bueno, entonces van a ir contando en la cantidad de golpes necesarios para que cierre la ranura. Y la ranura, no es necesario que la ranura se cierre en toda la longitud de la ranura que se ha hecho en el platillo, sino solamente la parte central. Pues de ese modo ya hay que tomar la muestra y se seca y se obtiene el peso seco. Y luego, una vez que tengamos eso, ¿qué hacemos?
nos va a servir esos datos de la humedad que voy a tomar cuando la muestra se cierre la llanura, tomo una muestra húmeda, lo voy a pesar, secar y luego voy a calcular humedad. Y como dato también tengo otro dato que es la cantidad de golpes necesarios para sellar la llanura. Pero tengo dos datos fundamentales y con eso voy a trazar un diagrama. Medida de humedad y número de golpes. Entonces te lo dibujo en una escala semi-logarítmica. Aquí en la parte aquí en este eje ponemos humedad en escala natural y aquí ponemos en escala logarítmica. Entonces, se hacen generalmente los 4 o 5 ensayos con los cuales voy a tener estos puntos. Y generalmente tenemos puntos casi que son colineales, o si hay que interpolarlos. Interpolar, entonces nos va a dar una recta de este tipo con una pendiente determinada. Entonces, esta pendiente, o sea, el ensayo nos permite determinar estos puntos. Y luego trazamos, interpolamos por último la recta, pues nunca va a ser exactamente colineal, puede variar. En ese caso, entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a tener que interpolar la recta. Esta línea de aquí. Y bueno, la pendiente de esta recta con respecto a horizontal es lo que determina justamente o sea, para poder, es una constante. Entonces han hecho muchas pruebas, alrededor de 700 y tantas pruebas en diferentes tipos de suelos, y se obtuvo que el ángulo de este valor es una constante, tangente de beta. Entonces, llegaron a la conclusión de que esta tangente de beta vale 0,121. Entonces, para hacer el ensayo, digamos, bien hecha y sin errores, esta gráfica. Como tenemos esta recta, pero no sabemos cuál es el límite líquido, ahora se toma la humedad correspondiente a los 25 golpes. Aquí tiene 25 golpes, esta humedad corresponde y aquí se acuerda, que es el límite líquido. Pero no se olviden que el límite líquido se determina la humedad correspondiente a los 25 golpes. Si queremos simplificar el trabajo de hacer, pues podemos utilizar esta fórmula. Igual que si es de la llanura con n golpes, y n es el número de la llanura, puede elevar a la tangente de beta. Entonces, aquí tenemos dos fórmulas. Uno adoptada por la Estación Experimental de Hidrovías de Estados Unidos y la otra por la Bureau of Forest Roads de Estados Unidos también. Con estas dos ecuaciones solamente podemos, con solo ensayo suficiente para el líquido. Pero sin embargo, hay que verificar de vez en cuando son trabajos largos. Y luego, ¿qué hacemos? Fíjense aquí. Esta fórmula limitante solamente es aplicado cuando la llanura cierra a los 20 a 30 voltios. Porque no funciona esta fórmula. Este viene a ser humedad para número de golpes. Aquí por favor, aquí no se igual. Pongan por n número de golpes para que sea la llanura dividida entre 25. La tangente de beta. La tangente de beta es una constante, es 0,121.
N sobre 25 elevado a la 0,121. Ahora, la fórmula no restringe la cantidad de golpes. Fíjense, aquí tenemos humedad para que se dé la llanura, dividida entre 1.419 menos 0.3 por logaritmo de n. Entonces, n es el número de golpes para hacer la llanura. Entonces, uno puede tabular los de n. La 2 es lo único que va a proponer en el ensayo es simplemente la humedad con la cual se hace la llanura, nada más. Y con eso calculamos con un solo ensayo el límite líquido. Igualmente aquí, con un solo ensayo. Pero aquí lo limitativo es que para aplicar esta fórmula se utiliza de 20 a 30 voltios. En cambio aquí no dice nada, sirve para cualquier cantidad de voltios. Entonces eso sería el límite plástico. Ahora el límite líquido hacemos con esta fórmula. El límite plástico es mucho más empírico. ¿Por qué digo este es más empírico? Porque resulta que la misma muestra que se preparó al inicio se separa de la muestra total preparada, o sea, se divide en tres, uno para el límite líquido, el límite plástico y el límite de contracción. Entonces, cada uno están separados. Está tapado en un recipiente con un trapo húmedo para que no se evapore la humedad. Entonces, de la porción que se había preparado se toma una pequeña bolita, sobre una superficie plana, que no sea lisa, o simplemente se coloca un vidrio esmerilado, o en su defecto se coloca un papel sábana, para que con la palma de la mano hagamos pasar sobre la bolita de tierra, de suelo que había, y vamos haciendo un rollo. El rollito se va a formar hasta alcanzar el diámetro de 3 milímetros. Cuando empieza a quebrajarse el rollito a 3 milímetros, quiere decir que hemos alcanzado al límite plástico. Entonces, esta muestra se determina cuando empieza, decía, ¿no es cierto?, un rollito que se coloca con una... Siempre es bueno colocarse un alambre de 3 milímetros para comparar, porque estamos haciendo con la palma de la mano el rollo. Y cuando empieza a quebrajarse el rollo, quiere decir que ya hemos alcanzado el límite plástico. Luego se pesa el peso húmedo, después se coloca al horno y luego pesamos el peso seco. Con eso determinamos su humedad. Entonces el límite plástico no más, fíjese, aquí es una humedad que viene aquí. Tenemos peso del agua, peso húmedo más peso seco y el peso del agua, dividido entre el peso seco. Todo esto multiplicado por 100. Entonces aquí me da el límite de plasticidad. Entonces, eso nos da pero sin embargo, fíjense, ahora con esto calculamos el índice plástico. El límite líquido menos el límite plástico es el índice plástico. Entonces, el índice plástico nos agrupa los suelos. Cuando el índice plástico está entre 1 y 7, es poco plástico, plasticidad baja. Si el índice plástico es menor a 15, entre 7 y 15, es medianamente plástico. Y si es mayor a 15, es un suelo altamente plástico. Entonces esto nos determina, son ensayos totalmente empíricos, pero son de gran importancia para la mecánica del suelo. Nos permite también predecir o decir qué tipo de suelo es, qué comportamiento va a tener. Luego tenemos el límite de contracción, que decía, ¿no es cierto?, que la humedad
con el cual el suelo dejaba de contraerse. Entonces aquí fíjense, es más que en la relación de pesos. Esta es humedad, este es volumen húmedo menos el volumen seco sobre el peso seco por 100. Entonces ahí ya calculan el límite de contracción por este método. ¿Sí? Ahora el asunto es siguiente, cuando se tienen estos suelos, hay que nos permite evaluar otros parámetros que son importantes en la mecánica de suelos. Por ejemplo, cambio volumétrico, eso B. El cambio volumétrico este coeficiente indica la disminución de volumen que experimenta la masa del suelo cuando su contenido de humedad se reduce a un porcentaje dado al límite de contracción. O sea, de ese modo, entonces decimos que el volumen, cambio volumétrico es igual al peso natural, menos el límite de contracción por razón de contracción. Ahora tenemos la contracción lineal. Entonces, luego también podemos calcular la contracción lineal. La contracción lineal es la disminución en una dimensión de la masa del suelo cuando su contenido de humedad se reduce del porcentaje dado al límite de contracción. Entonces se calcula por esta fórmula. 1 menos raíz cúbica de 100 sobre el cambio volumétrico de C más 100. Y después tenemos contracción lineal. La contracción lineal es una disminución de la masa del suelo en una dimensión, en longitud L. Y eso justamente calculamos también por esta fórmula. Ahora, ¿qué nos indica esto? Fíjense, ¿en qué caso puede ocurrir esto? Si tenemos un terraplén que se haya usado, digamos, entre un suelo limo arcilloso. Y cuando se compacta, lógicamente estamos usando un suelo húmedo. Y por alguna razón, ese suelo se secara completamente, va a tener una contracción lineal, ¿no? Va a haber unas fisuraciones transversales, ya sea en carreteras o en aeropuertos. Aquí ocurrió justamente una contracción debido a pérdida de humedad. Entonces ocurre en los suelos que tienen plasticidad. Y también podemos determinar el índice de consistencia. Por ejemplo, el índice de consistencia es igual al límite líquido menos la humedad sobre el índice plástico. Cuando por ejemplo, es la humedad natural del suelo, sin alterar. El límite líquido es un ensayo de laboratorio, también es de ensayo de laboratorio. Pues el índice de consistencia, por ejemplo, el suelo nos puede clasificar donde dice usted menor a 0, muy blanda, cuando está comprendido entre 1, es consistencia blanda, 0,50 a 0,75 consistencia media, de 0,75 a 1 rígida y mayor a 1 dura, consistencia dura. Entonces eso nos permite también determinar, nos clasifica en realidad por su consistencia. Por ejemplo, si analizamos esta ecuación, la humedad mayor que el límite plástico, cuando se trata completamente blanda, entonces hay mucha humedad,
Y también el número de golpes de CPT también es menor, la penetración cónica también es menor, todo lo que está relacionado con eso. ¿Y cuándo va a ser dura? Cuando el índice plástico sea mayor a 1. ¿Cuándo va a ser mayor a 1? Cuando el límite líquido sea mayor, menor. Por tanto, yo voy a tener que su fuerza, pero con bastante, digamos, uno no puede aseverar qué tipo de consistencia tiene. Entonces, calculando estos valores, suelo bien rígido o duro. Una construcción sobre una arcilla dura, rígida, de que ese valor es así. Entonces, en ese caso se aplica esta expresión. Y también podemos hablar del índice de liquidez. Es un parámetro que sirve para saber cuánto cambia de resistencia el suelo con ese moldeado. O sea, utilizo el material, puedo remoldearlo, pero eso me está haciendo variar. Tengo ya porque lo estoy manipulando y puedo tener bastante problema. Entonces aquí también para poder calcular o aplicar esta fórmula, esta es humedad natural del terreno menos el índice plástico sobre el índice plástico. Este índice L es un parámetro que sirve para saber cuánto cambia de resistencia del suelo con el remoldeado. Con el valor que está haciendo esa persona acá, y que se puede determinar el límite de contracción. Por ejemplo, si un suelo tiene un índice de liquidez mayor a 1, será un suelo con baja resistencia. Y si el índice de liquidez es menor a 0, indica que el suelo es un suelo rígido. Así es. Entonces, eso es cuestión de analizar esta forma. Pues aquí tenemos humedad natural menos el índice plástico sobre el índice plástico. Entonces, este valor que aquí nos da el índice de liquidez. Entonces, lo decimos, y su L, si es igual, aproximadamente igual a 1, será un suelo de baja resistencia. Si su L es menor a 0, indica que el suelo será malo, ¿no? Pero, si el índice de liquidez es aproximadamente igual a 1, será un suelo de baja resistencia. Si su L es menor a 0, indica que el suelo es rígido. Entonces, eso estamos basándonos en esta ecuación. Aquí. Si la humedad es alta, entonces es un suelo de baja resistencia. Bueno, estos valores que tienen que ver aquí, pero me olvidaba indicarles. Para hacer el ensayo de límite de contracción, utilizamos unos recipientes llamados límite de contracción, que son estos. Generalmente eso es de unos 3 a 4 centímetros de diámetro, con una altura aproximadamente de un centímetro. Entonces lo que se hace, el suelo preparado se coloca en esos recipientes previamente impregnado con vaselina sólida. Luego de impregnar con la vaselina sólida, colocamos la muestra en este recipiente, y luego golpeamos, hacemos caída libre, más o menos de altura de unos 10 centímetros, varias veces hasta que la muestra se esparza en toda la superficie de ese molde. Y luego se enlace con la espátula. De hacer esa operación, colocamos para saber su volumen, porque la forma es volumen 2. Entonces el volumen 1 va a ser eso. Justamente la sumergida como dato. Entonces, colocarle
Usamos con esta lámina de vidrio suelos como vidrio de reloj, 3 puntas. Esas puntitas se las conoce como pínulos. Se coloca la púas aquí y se empieza a mover esta lámina para que enlacemos el mercurio dentro del recipiente. Eso es el peso del mercurio en el recipiente, y dividido entre el peso específico del mercurio nos va a dar el volumen húmedo 1. El volumen 2, lo mismo, solamente que vamos a usar ahí en otro recipiente. Aquí tengo otro recipiente más grande, y tengo aquí otro recipiente más chico, y con una herramienta adicional voy a hacer de que el suelo, ¿no es cierto?, no tenga nada de este mercurio, y entonces sumergimos el mercurio con la ayuda de esta lámina de vidrio. Entonces, al sumergirlo va a haber un volumen de desplazamiento. Entonces, ese desplazamiento que hay es justamente, o sea, ustedes saben que un volumen sumergido es igual al volumen desplazado. Bajo ese principio, entonces, agarro un recipiente, lo voy a sumergir con la ayuda de este vidrio, y todo lo que se va hacia acá, voy a pesarlo. Yo tengo entonces ya el volumen de la muestra seca, de la galleta ya con día seco. Entonces, lógicamente que este ensayo de límite del plástico es mucho más empírico que el límite líquido. Por lo menos el límite líquido estamos usando un platillo, una altura de caída, todo está controlado. Pero aquí no. Es netamente empírico. Ahora, como tarea también este tema, hace lo siguiente. Partiendo de esta gráfica, van a encontrar la fórmula de límite de contracción. Este es el peso del agua, peso húmedo en el peso seco, peso del agua. Sobre el peso seco, ¿qué le da? Le da humedad, menos volumen 1 menos volumen 2 sobre el peso seco. Todo eso multiplicado por el gramo del agua. ¿Cuántas hacen esta igualdad? Peso del agua es igual a ¿qué? Al volumen del agua por gramo del agua, por el peso seco. Entonces, este A, que viene a ser el peso del agua que queda hasta que el suelo ya deje de contraerse. Dividido entre 100. Entonces, de ahí reemplazan estas fórmulas, porque fíjense, aquí tenemos un volumen 1, tengo un volumen 1, aquí tengo un peso 1, peso del agua 1. Y le voy quitando humedad, voy a tener aquí hasta un volumen 2. De repente ya tienen los otros. La cosa es que es medir volumen nada más. El peso 1 del agua en base a este dato que estamos teniendo aquí. El peso del agua es igual a ¿qué? Al volumen del agua multiplicado por H. Porque gramo del agua es igual a ¿qué? Al volumen del agua sobre el peso. Perdón, el gramo del agua es igual al peso del agua sobre el volumen del agua. Entonces ahí les pegamos. Y vamos a ir teniendo humedad aquí, el peso de aquí, el peso del agua, aquí también el peso de agua, aquí también el peso de agua. ¿Qué es lo que buscamos? Justamente este valor A. Eso es el límite de contracción. Ustedes, haciendo estos datos, van a encontrar esta fórmula a partir de la gráfica. Esa es la tarea que van a poner ustedes, esa fórmula. Y también hay otra fórmula para límite de contracción que viene a ser esta. En función de S también. Pero ya son fórmulas que se obtienen después de hacer un proceso ya de cálculo, ¿no es cierto? Pero esta es la fórmula básica de límite de contracción. Aquí está diciendo el A, que viene a ser esto, por 100 sobre el peso del agua. Ese es el límite de contracción. Y está representado aquí.
Entonces, con esto ustedes lo van a demostrar, partiendo de esta gráfica, repito, van a llegar a esta fórmula. Entonces, a este. Volumen 1, volumen húmedo, menos el volumen seco sobre el peso seco por 100. Y este lógicamente va a dar con gramo del agua. Gramo del agua vale 1, pues ya no se lo pone. Esta es humedad. Bien. Entonces eso sería en cuanto a la plasticidad de la ciudad. Es importante determinar estos valores realmente por ejemplo, si yo digo un suelo, el suelo es preconsolidado, ¿cómo voy a saber que es preconsolidado? ¿Con qué voy a la persona que me diga por qué? Justamente un suelo preconsolidado ya sufrió un proceso de asentamiento del suelo, ha recibido sobrecargas mucho más grandes que la sobrecarga actual que está existiendo. Entonces, cuando hay eso, ¿qué va a pasar? La humedad va a ser casi nulo, esta humedad de aquí. El límite líquido va a ser más grande. El límite plástico también bajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Este valor, este I sub C, va a tender a ser mayor a 1. Y también se va a cumplir índice de liquidez, dice cuánto cambio de resistencia al suelo con remoldeado, que por ejemplo, cuando tenga un índice de liquidez igual a 1, será un suelo de baja con resistencia. Y si el índice de liquidez es menor a 0, indica que el suelo es un suelo líquido. Entonces, eso nos determina la determinación del límite de ATR. Una vez hecho la granulometría y límite de ATR, ya entramos a la clasificación de suelos. ¿Alguna pregunta aquí, jóvenes? Estas formulitas, por favor, lo van a anotar en su formulario, ¿ya? Humedad menos volumen húmedo menos el volumen seco sobre el peso seco por 100. ¿Solo a ese, ingeniero? ¿Perdón? ¿Solo cubrimos esa fórmula nomás? Sí, esa fórmula no, esta nomás. Lo otro todas son fórmulas de humedades, fíjense. Ingeniero. Sí, límite plástico, humedad, peso húmedo en el peso seco sobre el peso seco, fórmula de humedad. Lo único que es este problemita de aquí en límite contención. Sí, ¿qué me decía? En el ensayo de la cuchara Casa Grande, ¿qué pasa si mi suelo ya se aplastó en la cuchara antes de los 25 golpes? O sea, que está muy seco, digamos. Ya, a ver, me está hablando de esto. O mejor dicho, que está muy líquido. Ya. Claro, por eso hay que tratar, escúchenme, cuando ustedes hagan el límite líquido, el límite plástico, todo el límite de ATR, traten de usar la menor cantidad de agua posible para hacer los ensayos, porque tienen que empezar con mayor cantidad de golpes. Porque si no, como usted dice, si le echo demasiado agua, bueno, voy a tener que estar echándole polvo seco para que me seque la muestra, eso no tiene sentido. Que va a vaciar sus datos. Por eso es importante de que la muestra preparada, ¿no? Se coloca en un recipiente previamente mezclado y lo tapa unas 12 horas, dice la recomendación mínima. Pero a veces en el laboratorio no se tiene las 12 horas, pero por lo menos un buen dato tapado con un paño húmedo o papel húmedo encima y lo tapa el recipiente para que la muestra se humedezca. Entonces, de ese modo lo separa en 3 partes, una para límite líquido, límite plástico y líneas de contracción. Separa las muestritas también tapadas, no al aire libre. Entonces, ahora si usted le echó mucha agua, entonces, como dice, hace la ranura, antes de los 10 golpes se le va a cesar la ranura. Entonces, ¿qué va a hacer ahí? Va a tener que echarle tierra seca para poder secar su muestra, eso ya está falseando. Preferible siempre hacer de que los primeros puntos
sean con mayor cantidad de golpes posibles. Tampoco no excederse de los golpes cuando usted hace esta gráfica. Aquí siempre es conveniente hacer primeramente. Aquí, por ejemplo, esta gráfica está mal, o sea, que es de un libro, pero yo lo considero que está mal. Generalmente, cuando ya los golpes están en el 50, ya es tieso el suelo. Ya. Eso ocurre en suelos coloidales, arcillas. Entonces, en ese caso ya está medio tieso. Entonces, no vas a hacer casi nunca, se va a quedar abierto. Entonces, en lo posible hay que tratar de trabajar entre valores de 50 máximo, 45, 50 no más, hasta ahí. Entonces, va a ser los primeros puntos, van a ser los mayores. Después le echamos un poco de agua, menos golpes. Si seguimos echando agua, menos golpes. Entonces, no es conveniente empezar con mucha humedad, porque si no, no va a poder determinar golpes mayores. Siempre hay que tratar también de que el número de golpes sean unos 2 puntos menores a 25 y otros 2 puntos mayores a 25. ¿Por qué razón? Porque justamente tenemos aquí el límite líquido, es la cantidad de humedad correspondiente a los 25 golpes, que es este aquí. Es el límite, esta humedad que está aquí, es el valor del límite líquido. Fíjense que estamos haciendo humedad versus número de golpes. Vamos a hacer una punta y después varios puntos y vamos a hacer una recta. Perdón, el límite líquido. Entonces agarro 25 golpes, encuentro la recta y saco acá ese límite líquido. Entonces, en estas fórmulas, por así decir, que esto han hecho más de 700 y tantas pruebas y se determinó que esto es una constante. Solamente varía número de golpes, humedad, pero la recta tiene la misma pendiente. Por eso se han hecho esta fórmula. Esta fórmula es válida para de 20 a 30 golpes. Entonces, esta tangente de beta, que era la pendiente de esta recta, entonces convirtió una constante que es el 0,121. Entonces, humedad que se la ranura con n golpes, n sobre 25, elevado a la 121. Entonces, esta fórmula también, como repito, se utilizan para el número de golpes entre 20 a 30. Aquí no estamos restringiendo para cuántos golpes, de una forma más general. Pero lo que más utilizamos en los medios es por lo fácil que es de aplicar esta fórmula. También hay abacos. Justamente en el manual que tienen ustedes, que les pasé, hay unos abacos para calcular esto. Puede también por eso mismo. Bueno, entonces la próxima clase, para la próxima clase les voy a pasar yo unas tablas, que son estas, algunos no están muy visibles, un pequeño error aquí, también le voy a pasar otras. Y esta tabla también le voy a pasar, para que aprendamos a clasificar suelos. Pues ya tenemos lo necesario, que es qué cosa, la granulometría y las propiedades plásticas, o sea, la plasticidad, límite líquido y límite plástico. Con eso vamos a clasificar. Bueno, pues en eso quedamos, jóvenes. Listo, ingeniero. Hasta luego. Y te Gracias. Hasta luego.